Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Muy buenas tardes, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a Pregunta al Pastor. Aquí estamos con un gran equipo de ministros que estamos dispuestos aquí a traer luz, según la palabra del Señor, a las preguntas que ustedes nos plantean. Tenemos mucho por delante, hoy tenemos un gran programa, así que quédese con nosotros, denle un me gusta si le gustó el programa, compártalo con todos sus contactos, difunda la palabra del Señor. Seguimos con Pregunta al Pastor. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo de bendición. Sí, Señor, sí. bendice este precioso programa, Dios mío, de Pregunta al Pastor. Queremos que estés obrando, Señor, que tú nos ayudes a llevar este mensaje, Señor, que los hermanos están necesitando, Señor, esos hermanos y hermanas que se comunican para preguntar, Señor, buscando una respuesta de los textos bíblicos, Señor. Sabemos que tú nos diste el Espíritu Santo, el cual es nuestro Maestro y nos enseña todas las cosas. Señor, te pido que bendigas al pastor Raúl Ponce, Señor. Gracias porque tú has puesto en el corazón del pastor, Señor, hacer este programa, Dios mío, que bendice a tantas familias en todas las naciones, Dios mío, en todo Centroamérica, Latinoamérica, en todo el continente, Señor. El Espíritu Santo está obrando, el Espíritu Santo está trabajando. El Espíritu Santo está traspasando las redes sociales, Señor, a través de YouTube, Facebook, Instagram y por todos los medios donde este programa es transmitido y retransmitido, Dios mío. Poné tu mano, Dios. Te pido que mientras la palabra es enseñada y predicada, tu Santo Espíritu rompa cadenas, Dios mío, sane a los enfermos, liberte a los oprimidos, Señor. Que el fuego del Espíritu Santo descienda, Dios mío, a través de la predicación de la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. Sí, Señor, bendice a cada pastor, a cada exponente, Señor, a cada pastora. Señor, dejamos todo en tus manos y en tu presencia y te doy gracias por hacerme partícipe de este programa. Dios mío, bendice a la República Oriental del Uruguay y a todas las naciones, Dios mío, de donde sale este programa, Dios mío, para bendecir a muchas naciones. Te doy gracias, Señor, y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Raúl. Minasama, ohayou gozaimasu, minasama konnichiwa, minasama konbanwa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en japonés. Boxi Sensei ni tazunemashou. Pregunta al pastor en japonés. Ojalá que algún japonés esté viendo y esté llegando este programa también hasta Japón. Bien, arrancamos en esta noche y continuando lo que dejamos, pastor, en el programa anterior. Y 2 minutos hago el resumen y después continuamos, ¿no? Había una pregunta sobre Apocalipsis capítulo 17, sobre la gran ramera, y preguntaba a la persona que mandó esta pregunta, ¿quién es la gran ramera? ¿Es una nación, una secta o una iglesia? Y decíamos la vez pasada que lo que figura en el capítulo 17, versículo 5, es un misterio, pero Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La Biblia misma, el capítulo 17, nos presenta la gran ramera a la Babilonia. Yo quiero, en el programa anterior utilicé una palabra y me equivoqué, y es apología. No quise decir apología, sino quise decir escatología. Y porque el Apocalipsis es lo que se espera y lo que en el estudio de los últimos acontecimientos del mundo y de la humanidad va a pasar. Y es palabra profética y es palabra de Dios. Así que quiero que este capítulo 17, 18 lo tomen dentro de ese estudio de los últimos acontecimientos. Y en este último acontecimiento que narra estos 2 capítulos
habla del juicio de Dios hacia la gran ramera y hacia Babilonia. Habíamos mencionado que Babilonia antiguamente, desde la Torre de Babel, tiene su historia, donde hay falsas religiones, donde hay idolatría, donde hay brujería, donde hay hechicería. Un lugar lleno de todas abominaciones. Hay orgullo, hay opulencia, hay vicio. Es un lugar donde el pueblo de Israel fue llevado cautivo, esclavitud y opresión del pueblo de Dios. Y ahí Daniel, el profeta Daniel, también menciona este lugar como el lugar donde se pedía la adoración al rey que estaba ahí en el trono. Y arrancamos este episodio o este programa mencionando esto, ¿no? Satanás siempre trae la imitación, Satanás siempre trae la antítesis en muchas cosas. Y las dos ciudades más mencionadas en la Biblia es Babilonia y Jerusalén. Obviamente, Jerusalén es la más nombrada, pero aparece la ciudad santa, la ciudad de Dios, y aparece Babilonia como la antítesis, todo lo contrario de lo que es Jerusalén o se espera de Jerusalén. Babilonia entonces va a ser la que se organiza contra Dios. Es el lugar de la maldad, es el lugar lleno de pecado, es el lugar donde se va a perseguir al pueblo de Dios. Es el reino del anticristo. Hay dominio y poder manifiesta en todo este lugar. Babilonia es la unificación, en definitiva, de las religiones de todo el mundo. Cuando hablamos de ecumenismo, empezamos a ver algo de lo que podría estar pasando en Babilonia. Y por eso nos choca mucho a nosotros cuando escuchamos de cierta alianza o de cierto ecumenismo. Es como llamar a todas las religiones del mundo. Pero lo cierto es que al leer capítulos 17 y 18 nos damos cuenta que es un lugar donde hay mucha fornicación, es decir, adulterio espiritual contra nuestro Señor, creador del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Jesucristo. Hay abominaciones, hay lujuria, hay perversión, hay ostentación, toda clase de vicio. Ese es el lugar de la gran ramera. Hemos hablado de las interpretaciones que se ha dado a la actual Babilonia, y hemos hablado de que se identificó con la iglesia romana, con el imperio romano. También se puede estar hablando hoy en día del comunismo, de la ONU o de la comunidad europea. Lo cierto es que la gran ramera, Babilonia, es un sistema, no que obviamente va a estar en un lugar, un sistema donde se mezcla y hay una alianza religiosa, hay una alianza de gobierno político, hay una alianza económica. Al leer el 17 y el 18, por favor, léanlo en sus casas, y aparece esta figura de la ramera como un atractivo, una seducción religiosa, donde muchas religiones o muchas creencias se van a juntar. Y aparece esta idea de reyes y gobierno uniéndose para su conveniencia, para adquirir poder y mantenerse en la cúspide de todo el sistema de gobierno mundial. Y aparecen los comerciantes, los que quieren enriquecerse, metiéndose con Babilonia, aceptando las reglas de juego. Y cuando hablo de sistema, obviamente usted ya está pensando en lo que es ese código, el 666, como un elemento distintivo de aquel tiempo. Cuando hablamos de antítesis, siempre nos damos que Babilonia es lo contrario de Jerusalén. Encontramos esto del anticristo o la ramera como lo contrario de Cristo. También aparece esta figura de la ramera como lo contrario
de la iglesia y todo lo que es el pecado, la inmoralidad contra la santidad que espera el Señor. La mujer se refiere a la ramera y Babilonia es la madre de todas las rameras. Esta figura de mujer aparece y dice que ella está sentada sobre muchas aguas, es decir, muchos pueblos, muchas naciones, como dice el versículo 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bajo un engaño, bajo una seducción, este sistema donde entre lo religioso, político y económico atraerá a muchos pueblos, seducirá y estará ahí. Uno no entiende cómo determinadas condiciones pueden ser atractivos para ciertas personas, pero esta figura de la ramera consigue atraer y atrapar a muchas de estas personas. Hoy en día se habla de esa figura comercial, de poder, etcétera, a la comunidad europea, económica europea, pero también hoy se puede hablar del Vaticano, de la Iglesia Católica, pero también podemos ver la figura presente que empieza a aparecer allá en el Oriente con China, un imperio tecnológico, un imperio comercial muy grande. Lo cierto es que esta figura de la ramera va a influenciar a todos los hombres y mujeres del mundo de ese tiempo. Las naciones lo aceptarán, lo adorarán. Es una seducción, la ramera se caracteriza por eso, por seducir de una manera sistemática. Será un sistema, por lo tanto, idolátrico, un sistema anti-Dios, anti-valores de Dios, totalmente como fue Sodoma y Gomorra en su tiempo. Estará sentado, dice el versículo 3, y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia, un monstruo escarlata lleno de nombre de blasfemia. Es decir, estará sustentada, estará apoyada por esa figura de esa bestia. Es ese anticristo que Apocalipsis menciona va a aparecer y recibirá esa autoridad, una fusión de lo que es religión y lo que es Estado. Y bajo esa función estará apareciendo esta figura. Añado, lean por favor también capítulo 13 para ir respondiendo. Muchas, 7 cabezas, 10 cuernos. Son reyes que estarán surgiendo, que estarán apareciendo. Y también habla de la guerra que contra los santos se desatará y contra Jesucristo se desatará, dando a entender que la manifestación de esto será en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para ir redondeando, quiero mencionar esto. Dios tiene el control. Por eso este juicio. Dios tiene el control total de todas las cosas. Usted que es creyente, vos que sos cristiano, tengamos paz, pero tomemos fuerza en nuestra fe de que lo que está escrito en el capítulo 17 y 18 y toda la palabra de Dios profetizada en Apocalipsis va a suceder. Creamos, porque eso viene. Pero también quiero que tomemos fuerza para poder advertir a todos los hombres y mujeres. La palabra de Dios es también para llamar, advertir, para que los que no están escritos en el libro de la vida, como dice también uno de los versículos, va a haber mucha vergüenza y mucho padecimiento. Así que la pregunta es, ¿quién avisará? ¿Quién llevará este mensaje hasta lo último de la tierra? Mis queridos hermanos, oyentes, los saludo, un abrazo grande y nos quedamos, Pastor Raúl, dialogando o debatiendo o haciendo un ping-pong de todas estas cosas que es un misterio y necesitamos más revelaciones del Señor. Gracias, Pastor. Amén, amén. Bueno, que el Señor bendiga a toda la audiencia en los diferentes lugares donde nos están viendo.
en esta mañana, tarde, noche, en donde quiera que se encuentren. Gracias por estar en su programa Pregunta al Pastor. Aportando a la excelente exposición del pastor Rubén Huesú acerca de Babilonia, a quién representa esta gran ramera. Me encontré con un pasaje bíblico que me llamó mucho la atención. Y el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 12, dice algo importante. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y continúa diciendo en el verso 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. En realidad, leer este pasaje bíblico me llamó muchísimo la atención. Resulta que la nación judía en la antigüedad y aún en la actualidad le llama a Roma precisamente Babilonia. Le llaman precisamente por ser la capital del imperio romano. Es como ellos se refieren a Roma, se refieren como Babilonia. Al parecer, dentro de la costumbre y todas las situaciones pues que la nación vivió cuando estuvo cautivo en Babilonia durante todos aquellos años, los llevó a ver a Roma de la misma manera como sus antepasados estuvieron también cautivos por medio de este imperio babilónico. Y resulta que Babel tiene su trasfondo histórico, pues, ¿no? Como nosotros lo sabemos, Noé, luego de salir del arca, esto en la tercera dispensación, la dispensación del gobierno humano, Noé sale del arca, prepara un vino, Noé lastimosamente se emborracha, su hijo Can lo observa, se lo cuenta a sus hermanos, Noé maldice a su hijo Can. De Can viene una descendencia a la cual nace Cus, de Cus pues viene un hombre llamado Nimrod. Esto lo confirma la escritura en el libro de Génesis en el capítulo 10. Sin embargo, en el capítulo 11 dice algo muy importante acerca de la Torre de Babel. Y dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. Llama mucho la atención el objetivo que tenían las personas. El plan de Dios para esta dispensación era precisamente que los hombres se acercasen a Él, que los hombres se multipliquen, que llenen la tierra, porque el diluvio había acontecido y los hombres tenían la asignación de volver a llenar la tierra. Sin embargo, ellos son conscientes de lo que están haciendo, porque continúa diciendo en el versículo 4 mismo, y dice, y hagámonos un nombre, y ellos dicen, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos entendieron que estaban desobedeciendo el objetivo, el plan de Dios para esta dispensación. Y por eso se preocuparon en algo, en tener una sola ideología, en tener un solo sentir, en tener un solo pensamiento. Dice el verso 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El Señor se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo con el ser humano en esta dispensación. Y resulta que Dios se da cuenta de que ellos tienen un solo sentir y que es la realidad. Cuando el hombre se cierra y se cega en sus pensamientos,
el hombre no le importa lo que esté haciendo aún en contra de la voluntad del Señor. Y es por eso que ocurrió esta confusión en el lenguaje. Sin embargo, recordemos que antes de eso, ellos tenían objetivos, los objetivos de unificarse. En la cima iba a estar Nimrod y luego iban a estar todas las demás personas que estaban en la construcción de esto. Pero ya había prácticamente una religión, ya había prácticamente un pensamiento, ya había prácticamente un mismo modo de pensar. Cuando los hombres son esparcidos a causa de que sus lenguas son confundidas, se esparcieron por toda la tierra, pero resulta que llevaron el mismo pensamiento a diferentes lugares del mundo. Esto ocurrió en el principio de esta dispensación, la tercera dispensación. Y resulta que en esta dispensación, que es la sexta dispensación, la dispensación de la gracia, encontramos ahora la condenación de la gran ramera. ¿Y qué es lo primordial que se está condenando en este pasaje bíblico del libro de Apocalipsis, capítulo 17? Es que resulta que esa filosofía, ese pensamiento, vino pasando durante los siglos por las diferentes entidades que hubieron, los diferentes imperios, y los pensamientos continuaron regándose, esparciéndose en el corazón del hombre, al punto que cada vez ha ido tomando un lugar mayor en el corazón del ser humano. Imaginemos solamente que esto ocurrió hace tantos siglos atrás y aún ese plan diabólico, aún ese plan satánico continúa en la mente, en el corazón de los hombres. Pero la escritura también dice acá, en el versículo 14 del libro de Apocalipsis, capítulo 17, que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Quién es la gran ramera? Es la gran pregunta. El apóstol Pedro escribe a los hermanos judíos que estaban en Roma y le habla a la iglesia que está en Babilonia. Aunque Pedro se dice que no fue a Roma, sí les pudo decir a ellos, saludarles y enviarles sus palabras y sus consejos para con todos ellos. Entonces, el apóstol Pedro está hablando a la iglesia que se encuentra en Babilonia. Y dice el capítulo 17, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El apóstol Pedro le da un consejo a ellos porque sabían en dónde se encontraban, las situaciones en las cuales vivían y también los horrores por los que algunos estaban pasando y por los que otros iban a pasar. Pero el apóstol Juan proféticamente también, conociendo el lugar y en detalle de quién y de qué se trata, dice en la visión y nos lo explica de esta forma. Y dice la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. El verso 15 dice que las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Al parecer, inclusive hemos sido acusados, ¿no?, los cristianos por parecer perseguidores de la Iglesia Católica Romana. Hemos sido acusados por aquello. Sin embargo, las pruebas bíblicas indubitables que encontramos nos hacen ver precisamente quién es Roma, qué es Roma y cuál es el sistema que continúa operando. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. En realidad, hay una sola religión que es aceptada en todos los gobiernos y que siempre está junto a todos los gobiernos. No es de asombro el conocer la influencia que tiene la Iglesia Católica alrededor del mundo. No estamos en contra de las personas
católicas. Lo que estamos hablando es lo que la Escritura nos enseña del sistema que ha venido manejándose desde siglos atrás, del cual Juan inclusive estaba señalando y estaba haciendo ver al pueblo y lo dejó para que nosotros podamos conocerlo y también interpretarlo. Y vemos siempre a la iglesia junto a los gobiernos. ¿Dónde van los gobernantes a dejar, inclusive a crear una cuenta? Es precisamente al Vaticano, un lugar muy grande. ¿Quiénes son las personas que tienen más influencia en los gobiernos? Pues es la verdad, es el catolicismo romano, es quien lo está. Y por eso dice acá que con esta ramera han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y mira lo que continúa diciendo, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es refiriéndose pues precisamente al anticristo. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro. Recuerdo que hace un tiempo estaba viendo un poco sobre lo que se encontraba en el Vaticano y cómo no son ocultas las cosas, ¿no? Y cómo hay tantos tesoros, inclusive algunos que son invaluables. Estados Unidos y otros, la China inclusive, tienen tesoros que tienen cierto valor por alto que parezcan. Pero en el Vaticano hay cosas, hay tesoros que en realidad no tienen valor, son invaluables porque son extremadamente costosos. ¿Sabe? Estuve viendo precisamente de la escuela de los cardenales, estaba viendo hace unos días, y resulta que veo también a los cardenales vestidos de púrpura y de escarlata, son parte inclusive de los uniformes que ellos utilizan en medio de su periodo de educación. Y continúa diciendo, y en su nombre y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En realidad, como lo mencionábamos al principio, cuando Babel es confundida y todos sus habitantes son esparcidos, se esparcieron hacia todas las naciones. Juntamente con ellos, sus dogmas, sus pensamientos se esparcieron. Cuando un reino acechaba, asolaba a otro, pues también venía atrapando sus costumbres, sus ideologías, su paganismo, su filosofía, lo empezaba a adoptar. Es por eso que el reinado del anticristo será un reinado como nunca antes lo han sido. El reinado medo, persa, por ejemplo, fueron reinados bastante brutales. El reinado de los griegos fue un reinado en el cual se destacó por sobre todo la inteligencia, la sagacidad con la cual ellos se manejaban, pero el anticristo absorberá de todos los demás imperios que han habido en la historia, como son el egipcio, el asirio, el babilónico, el persa, los medos, los griegos, los romanos, para así hacer una sola fuerza, podríamos decir, en el reinado del anticristo. Y dice acá en el verso 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Al inicio, nosotros podemos ver como prácticamente en el capítulo 13, la bestia se limita a lo que los demás le dicen, porque está en su periodo de paz. Pero ya acá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, vemos ahora a la bestia inclusive llevando a la gran ramera. Y es por eso que dice que estos reyes tienen un solo propósito, y es entregar su autoridad y su poder a la bestia. Más dice el verso 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Sabe? El ecumenismo está creciendo en este tiempo. La influencia que está habiendo
hacia la iglesia para entrar en un conformismo, para caer en la apostasía, como con sus diferentes manifestaciones, como son la rebelión, el desafío hacia Dios y el abandono de la fe. En realidad, estas cosas están trayendo cambios bastante notables en la tierra. Y es precisamente la apostasía la primordial señal de que la venida del Señor está cerca. Acá hay un reino que fue, que dejó de ser y que luego lo volverá a ser. El reinado del anticristo es lo próximo que viene a esta tierra. Pero yo quiero decirle a todos los amigos que están viendo este programa, el anticristo gobernará solamente contra aquellos que no quisieron que les gobierne el Señor. Así que este es el mejor momento para que dispongas tu mente, dispongas tu corazón, abrirlo a la palabra de Dios y entender que Dios tiene un plan y un propósito. El libro de Apocalipsis no es para asustarnos cuando nos enteremos o veamos lo que acá dice. El libro de Apocalipsis es para que comprendamos el amor de Dios, que aún en medio de los juicios por causa de la desobediencia y de que los hombres han decidido alejarse de Dios, Dios jamás deja de mostrar también su misericordia. Que el Señor te bendiga. Pregunta al pastor. Tremendas exposiciones allí del pastor Rubén Huesú y del pastor Marvin Cabrera sobre Apocalipsis 17 y lo que viene sobre la humanidad y lo que viene, como bien dijo allí el pastor Marvin recién, sobre aquellos que no han aceptado o han recibido al Señor Jesucristo en sus vidas como su absoluto y único Señor y Salvador. Así que les hacemos esta invitación desde Pregunta al Pastor, desde lo profundo de nuestro corazón, de que conozcan a Jesucristo, de que lo inviten a sus vidas. Es muy fácil invitar a Jesús a su vida. Es muy fácil permitirse usted que Dios bendiga su vida. Mire qué lindo. Cuántas situaciones usted vive en la semana, en el día, y tal vez nunca le dio la oportunidad al Señor de que intervenga. Lo invitamos a que lo hagan esta noche. Continuamos con Pregunta al Pastor. Bueno, muy buenas noches a todos, a cada uno de los panelistas, los ministros que se encuentran en esta noche. Hago mía las palabras del pastor Domingo, es un gusto, una alegría poder compartir este panel con siervos del Señor. Amén, que el Señor les bendiga a todos, a la audiencia, a donde quiera que nos están escuchando a esta hora. Quiero contestarle una pregunta a Claudia de Santa Fe, que nos hace una pregunta bien personal, pero lo hace con confianza, y eso es lo que siento, por eso la elegí. Como mujer también quiero tomar un poco el lugar de esta persona y contestarle a Claudia de Santa Fe, que nos pregunta, ¿por qué no consigo marido? Dice ella, tengo 40 años, soy consagrada en mi iglesia, soy fiel a Dios, y ella pone una expresión de ella personal, dice, se van los años y sigo esperando a que Dios me mande al idóneo. Y me dicen que debo seguir esperando. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar esto para poder contestarle a Claudia y a muchas otras Claudias que estarán en la misma situación haciéndose la misma pregunta? Pero si vamos a la Biblia, lamentablemente no vamos a encontrar un pasaje bíblico que sustente o que sostenga o que argumente este pensamiento de esperar a que Dios nos envíe al idóneo, como dice Claudia en su pregunta. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver matrimonios arreglados por los padres, ya elegidos desde la niñez, negocios donde hay dotes que se pagaban por las chicas, por los matrimonios arreglados, ¿verdad? Pero también si nos remontamos a algunas historias que se usan comúnmente para decir que Dios nos va a mostrar o tiene a alguien para nosotros, yo justamente quiero mencionar la tan conocida historia de cuando Abraham envía a su criado a buscar esposa para su hijo Isaac. Y él lo único que le dice es quien no puede ser la esposa de su hijo. Él no dice... él dice, no quiero que sea alguien que sea de este pueblo donde estoy viviendo. Lo envía donde él vivía, a una cierta parentela, a un grupo determinado de personas, y allí al criado a buscar una esposa para su hijo.
Entonces la historia nos cuenta cómo fue todo ese proceso. El criado oró a Dios, sí, se encomendó al Señor, le pidió ayuda, su dirección, que el ángel del Señor fuera delante de él, y le puso algunas condiciones diciendo: si sucede determinada cosa, voy a entender que esta es la mujer ideal para el hijo de mi Señor. Y sucedió esto. Yo no quiero entrar en toda la palabra porque es bastante larga esta historia, pero llegar al final de ella, cuando esta mujer Rebeca acepta ir con el criado, y dice la palabra que ella llega en aquel lugar, dice que Isaac la ve, la toma por su esposa, dice, la tomó por su esposa y la amó. Isaac no tuvo que salir a escoger, ni pedirle al Señor, ni esperar en el Señor. Su padre fue que tuvo toda esta idea de cómo conseguir una esposa para él. Pero si vamos, hay muchas historias en el Antiguo Testamento y ninguna de ellas hay alguien esperando a que Dios le envíe esa persona para casarse o para ser su pareja o para ser su matrimonio. Pero quiero usar un versículo que se encuentra en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento hay muchos consejos de cómo encontrar o de cómo casarse, digamos así, con alguien que sea de bendición luego para nuestro ministerio, para nuestro servicio, para los que ya tenemos una vida consagrada al Señor, como decía Claudia, que era consagrada en su iglesia, que era una mujer fiel al Señor. Entonces hay consejos de cómo escoger a esa persona que va a compartir nuestra vida. Después vamos a compartir nuestra vida con ella. Y allí en 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 39, no habla precisamente a una mujer soltera que está esperando a su esposo, pero yo quiero usar una palabra que está allí. Y dice así, dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Esta palabra la hacemos válida para la vida de Claudia, para la vida de muchas otras Claudias y de quien nos está escuchando y haciéndose la misma pregunta. Es verdad que cuando estamos ligados al matrimonio estamos atados por la ley, sí, porque hemos escogido y porque hacemos ese pacto hasta que la muerte nos separe. Decidimos, elegimos nosotros unirnos a esa persona en esas condiciones. Pero acá nos enseña que cuando uno de los dos muriere, el que quedará libre para casarse con quien quiere. Y yo busqué este versículo en varias versiones y todas ellas usan la palabra querer, o escoger o desear. O sea que si nosotros somos hijos de Dios y queremos continuar fieles al servicio y queremos tener una persona que nos acompañe, tenemos que usar también nuestra sabiduría y buscar a alguien que no vaya a ser de tropiezo para nuestro llamado, para nuestro servicio. Vamos a buscar a alguien que nos acompañe, que sea compatible, vamos a buscar a alguien que sea de bendición para nosotros y que nos sume y no reste. Pero la verdad de la cuestión es que Dios no le va a enviar nadie a nadie. Nos va a dar a nosotros la libertad de escoger, de elegir. Quizás sí podemos orar por una persona, pedirle confirmación al Señor que eso sucede, y no siempre, pero puede suceder. Hay casos que sí, que Dios confirma que esa es la persona, adecuada, pero nosotros somos los que tenemos que elegir, somos nosotros los que tenemos que querer, y somos nosotros que tenemos que usar de sabiduría. Y como esta hermana Claudia ponía algunas palabras que me daban como a entender, y las quiero buscar acá, que ella dice: los años se van pasando y sigo esperando que Dios mande el idóneo. Y ella se considera fiel, se considera consagrada, y muchas veces hay como también un poco de error en lo que nosotros creemos ser consagrado al Señor, y nos ponemos dentro de una religiosidad, digamos así, que no miramos a nadie, todo consideramos pecado. Si yo miro a alguien y me parece una persona interesante, no, ya estoy pecando y ya me parece que Dios no está conmigo. Y no es así. Nosotros para elegir tenemos que ver, tenemos que observar, tenemos que examinar: ¿será que esa persona va a ser de bendición para mí? Y yo precisamente elegí esta pregunta porque yo estuve en esta condición de Claudia 12 años. Y no, nunca me hice esta pregunta de Claudia,
pero sí estuve 12 años sin tener un compañero. Yo quedé viuda muy jovencita de mi primer matrimonio, que yo escogí, y lo escogí mal. Escogí a una persona que no compartía mi misma fe, no compartía mi misma creencia, ni me acompañaba, no me era de tropiezo, pero no, seguramente esa sí no era la persona que Dios quería que estuviera conmigo. Y yo pasé con 21 años por una viudez, me quedé con 2 niños pequeños, y ahí se cerró el telón para mí. Yo no quería compartir mi vida con nadie, yo solo quería compartir mi vida con mis hijos. Pero llegó un momento de mi vida en que yo empecé a servir, empecé a aconsejar, y me di cuenta que necesitaba un compañero, una persona que me acompañara en este servicio, para poder estar haciendo aquello que me parecía que era la voluntad del Señor, que era la consejería, trabajar con matrimonios y todo lo demás. Y bueno, y me tuve que escoger a alguien, o dejarme que alguien me escoja y preguntarle al Señor, bueno, esta es la persona que realmente me va a acompañar en esto. Y recuerdo un consejo de mi pastor, que yo llegué y le dije, mira, estoy hablando con una persona así, 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 y él me hizo una pregunta. Él me dijo, ¿esa persona será que va a ser de bendición para ti en tu ministerio? Yo le dije, sí, yo pienso que sí. ¿Y para tus hijos? Porque yo tenía hijos. Dije, sí, yo creo que sí. Y él me dijo, bueno, entonces orá por ella. Dice, y bueno, él tenía el costumbre de decir, vamos arriba, y vamos arriba. Así que yo creo que acá queda la respuesta para Claudia, que a veces nosotros somos los que estamos con la mirada en otras cosas, o creyendo que por estar orando por alguien estamos cometiendo un pecado, y eso no es una verdad. La verdad es que Dios nos dio una libertad sana, donde nosotros podemos escoger y podemos pedir su ayuda. Para eso está la persona del Espíritu Santo, está la palabra, están los consejos que nos deja la palabra de cómo escoger una persona que nos acompañe y que sea de bendición. Ojo, no quiere decir que no vayamos a tener problemas con esa persona, porque la convivencia, luego somos personas diferentes, que tenemos costumbres diferentes, hábitos diferentes, y bueno, y nos tenemos que acostumbrar luego a compartir la vida. Así que ahí queda la respuesta para Claudia. Dejo abierto el panel para si algún hermano o algún ministro que se encuentra en esta sala quiere aportar algo, agregar algo, o ahí está abierta la puerta. Muy bien, tremendo, tremendo y realmente sentido el testimonio. Conocemos a la profeta Karina, es amiga de nuestra familia, amiga de mi esposa, amiga de mi hijo. Hemos compartido ambos matrimonios, su matrimonio y mi matrimonio con mi esposa. Hemos convivido, pasado tiempo juntos. Son gente de Dios, gente de reino. Y ahí está el asunto, ¿verdad? Hay un detalle allí en el texto que ella leyó y en el cual muchos ministros de la gracia todavía están anclados en ese punto, la ley. Está sujeta por la ley. Está sujeta por la ley. Yo estuve haciendo, y lo tengo para el que lo quiera recibir, después me lo puede pedir por privado, y yo tengo un análisis de las 613 leyes, y la mayoría de todas las leyes, a excepción de unas 60 y poco, no se pueden cumplir fuera de Israel. Primero, no se pueden cumplir fuera de Israel porque están sujetas a las tradiciones de Israel. Segundo, no se pueden cumplir porque son tradiciones con el templo funcionando. Y la lista de los varios son varias. Son muy pocas las leyes que son aplicables fuera de Israel. Y esa es una de ellas, que no se puede aplicar fuera de Israel. Según la tradición de Israel. Porque la ley fue dada a Israel. Y es un detalle no poco común, porque mucha gente, no poco conocido, ¿no? Porque todos los ministros saben que la ley fue dada a Israel. No es poco conocido ese detalle. Hubo una gran discusión en la iglesia del primer siglo acerca de obligar a la gente, a los gentiles, a cumplir con las normas de la ley.
grandes discusiones, Pedro, Pablo, Bernabé, el Concilio de Jerusalén, grandes discusiones, Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos, discutían muchísimo. ¿Hay que circuncidarlos? No hay que circuncidarlos. Porque la circuncisión seguía aplicar la ley. La circuncisión simbolizaba que esa persona debía cumplir la ley. Y se llegó al acuerdo en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia del primer siglo, que los que no eran judíos no debían ser circuncidados. Los gentiles no debían ser circuncidados. O sea que a los gentiles no había que obligarlos a cumplir la ley. Solamente que se abstuvieran de los sacrificados a los ídolos. Algo que en este tiempo ya no se practica, lo que ocurría en el primer siglo de la iglesia cristiana, hasta algunos siglos después, que era el sacrificio de las carnicerías a los ídolos, ¿verdad? Y otras prácticas que habían en la época que en este momento no estamos abocados a ese tema. Pero realmente me quedo con eso que ella dijo, con la profeta Karina, primero porque hemos conocido mucha gente que se ha casado con la visión de Dios y han fracasado, porque dijeron que se casaron con la visión de Dios. Entonces, si Dios es quien nos dio la pareja, la esposa o el esposo, Dios no se equivoca. Entonces, ¿por qué fracasaron? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Esto lo va a ver mucha gente, lo va a escuchar mucha gente. El consejo del pastor es importante. El consejo pastoral es importante. Cuando vayan a elegir a su idóneo o a su idónea, orar, ayunar, buscar al Señor, quedarse solo el tiempo que sea necesario, buscar el consejo del pastor, buscar la dirección en la palabra de Dios. El Espíritu Santo, sin lugar a duda, los va a llevar a toda verdad y a toda justicia. No hay lugar a errores. Y si el Espíritu Santo le pone atracción humana, porque somos de carne y hueso, de enamorarse de una persona, y esa persona no es tropiezo, busca a Dios, como le explicaba recién y bien explicado la profeta, yo creo que no hay que negarle al Espíritu Santo o a Dios lo que el propio Dios ha establecido en Génesis, allí al inicio de la creación. No es bueno que el hombre ande solo. Y cuando habla del hombre, habla del género humano. Continuamos. Ok, gracias, apóstol. Un comentario rápido y breve, porque una de las palabras de los textos bíblicos que la profeta Karina mencionó en Génesis 24, donde Abraham manda a su siervo buscar una esposa para Isaac, eso me pasó a mí, o sea, es un texto que Dios usó para hablar acerca de mi matrimonio, y es muy larga también la historia, como ella dijo, la historia bíblica y la historia también que me pasó a mí. Mas me pareció muy correcta también, muy buena lo que apuntó la profeta Karina en varios aspectos que ella dijo en varios temas, ¿no? En varios temas. Quería remarcar solo ese punto, de que a pesar de la voluntad humana, que ella lo explicó muy bien, que también hay que tener eso en cuenta, la voluntad humana, bajo los principios de Dios, obviamente, de la palabra, mas aqui eu vejo claramente que Deus guiou al siervo de Abraão. Deus lo guiou. Tanto que Abraão, quando lo chama a seu siervo, ele invoca e ele hace uma declaração. El Deus de mis padres, né? Ele habla aqui, a ver, ele menciona que o Senhor, né? O Senhor que lo enviou a la tierra, a esta tierra, que estava com ele, bueno, que prometió darle una descendencia. El versículo 7 dice, Jehová Dios del capítulo 24, Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre. Mire acá, o sea, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y bueno, y ahí sigue la palabra del Señor, donde le dice que él enviará su ángel delante de ti. Deus estava cuidando da descendência de Abraão, estava ocupado nesse tema e ele estava reconhecendo isso. Então, que vemos aqui uma grande participação de Abraão, mas também reconhecendo a participação do Senhor.
Por ejemplo, en mi caso, que yo había mencionado, Dios mostró a mi esposa, antes que tuviésemos cualquier tipo de contacto físico, éramos hermanos en la iglesia, solamente obreros, y a mi esposa le dio un sueño, por ejemplo, donde le mostraba a una persona y esa persona, Dios dijo, con esta persona te casarás. Dios habló a mi esposa en el sueño. Cuando ella mira quién es la persona, Dios le mostró clarito, era yo, era yo. Ahí ella se dio cuenta, quedó espantada, como el Espíritu Santo le mostró quién era su futuro esposo. Y esa fue una de las confirmaciones. Y de que Dios mostró a mi esposa y a mí después también que nos casaríamos nosotros. Mas ese pasaje Dios ministró a nuestros corazones, en que Dios manda a su siervo y creemos de cierta manera que este siervo enviado es el Espíritu Santo que también nos confirma, trayendo la voluntad del Padre en nuestros corazones. Y así que muy bien todo lo que habló la profeta Karina, me pareció bárbaro y solo quería aportar eso, porque Romanos 8, versículo 14, dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y yo creo que Dios va a guiar a la hermana Claudia. Amén. Que Dios pueda confirmar al corazón de las Claudias, ¿no? Como dijo Karina, tantas hermanas o hermanos que Dios va a mostrar y confirmar lo que Él tiene para cada uno de sus hijos, ¿eh? En el nombre de Jesús. Una joven se iba a casar, amiga nuestra, y me preguntó a mí que cómo sabía ella si era la persona correcta. Y yo le dije, en primer lugar, tiene a Cristo. Y me dijo, no, pero ya está buscando a Cristo. Y cuando él se enamoró de ella, empezó a buscar la iglesia, se bautizó por ella, me pidió a mí que le disipule, yo le disipulé, y yo le dije a ella, el muchacho no está preparado. Y tienes que tener en cuenta algo, la profeta Karina decía algo muy importante, y es lo que también la Escritura demanda, que esté en el Señor. Y cuando hablamos de estar en el Señor, estamos hablando de estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y mi mayor consejo para los jóvenes y para muchas personas que se preguntan con quién me debo de casar, por sobre todo quienes están sirviendo en la obra del Señor, yo les he dado un consejo que he visto que ha servido a muchas personas, y es: siempre busca a alguien o piensa y ora por alguien que tenga un mayor nivel espiritual que el tuyo, en especial a las mujeres. ¿Por qué? Porque ese hombre va a ser tu cabeza. Y la Escritura dice que la cabeza de él es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces, si una mujer se hace de un hombre que no tiene a Cristo, esa mujer no va a tener cabeza. Y por ende, el matrimonio no va a estar correctamente equiparado. Ese es mi consejo para Claudia. ¿Estás pensando en casarte? ¿Quieres una pareja? Pues busca a alguien que tenga un nivel igual o mayor al tuyo espiritualmente, para que en realidad los propósitos que Dios tiene contigo no se estanquen por nada. Que el Señor te bendiga. Muy bien, tremendo, tremendo esto de los jóvenes, porque es algo que lo vemos muy a menudo. Hay una fórmula que es prácticamente infalible, y que infalible en el error, infalible en el error. Lo traigo para la iglesia y me caso con él. O la traigo para la iglesia y me caso con él. La fórmula esa generalmente terminan con los dos fuera de la iglesia sin Cristo. Bueno, olvidé decir que en el caso de esta chica, el matrimonio no duró un mes después de haberse casado. El muchacho la dejó a ella y ella hasta el día de hoy no quiere volver a saber de nadie más, porque ese casi mes fue el peor tiempo que vivió en su vida. Tremendo, tremendo. Es por eso que aconsejamos a que busquen la dirección del Señor en todo momento, porque Él es el que los va a llevar en el camino correcto. Continuamos. Muy bien, muy bien. Muchas bendiciones a todos, apóstol y todos los demás panelistas y toda nuestra querida audiencia.
Que Dios los bendiga ricamente en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo continúe dándonos a todos sabiduría, la guía, como ya lo viene haciendo. Muy lindas exposiciones, lo que habló el pastor Marvin, habló muchas cosas lindas, pero uno de los puntos que vale la pena hablar también, el tema del comunismo, cómo está invadiendo las naciones, y uno de los puntos del comunismo es contra la iglesia de Dios, ¿no? Contra Dios y todos sus principios. Y ahora recién acaba de hablar la profeta Karina también, muy buenos aportes, ¿no? De todos. Y a mí me toca en este programa responder una pregunta también que a mí me pareció también muy interesante. La hermana Sofía, no, aquí no figura de dónde la hermana habla, de dónde está la hermana, mas hermana Sofía pregunta, ¿por qué hay iglesias donde caminan por la sal? Mira eso, donde caminan por la sal y venden sal. Bueno, buena pregunta esa, ¿eh? ¿Qué tema? Hay muchas cosas para hablar, pero vamos a tratar de ser lo más corto posible y claro, con la ayuda del Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, yo diría que, ¿por qué hay estas iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen ese tipo de práctica? Y yo puedo decir que eso es un tipo de engaño y curanderismo evangélico, si es que podemos nombrar de esa manera. Mas son engaños, son prácticas que no son aceptables en la Biblia, y que Dios, ya puedo ya adelantar, que Dios no nos manda a hacer tales prácticas en los días de hoy. Todo eso con la sal no tenemos que hacer. Camino de sal. Mira, apóstolo, en Brasil hay iglesias que venden escova de limpiar la casa. Bueno, sí, para limpiar tu casa de todo lo que es malo, para hacer una limpieza espiritual. Usted va a una de esas iglesias, usted compra una escoba y puede limpiar y sacar todo lo malo de tu casa. Bueno, está dentro de este mismo tipo de enseñanza maligna, ese tipo de cosa. Y ojo, ¿sabe cuánto vale la escoba? Por lo menos $200. Por lo menos $200. ¿Qué te parece? Y ahí se agrega eso, pañuelos que sanan, jabones, eso, ¿vio? No vas a vender ese pañuelo, ¿verdad, apóstol? Bueno, no estoy tirando ideas aquí para la gente, por favor. A ver, ¿viste? jabones para también limpieza, para purificación. Bueno, todas estas cosas, la rosa de Sarón, tantas cosas que se están vendiendo. Yo hace pocos años estuve en la casa de un hermano que él compró un montón de cosas en una iglesia que él fue, compró candelabro de Israel, compró un montón de cosas a cambio. En la iglesia estaban prometiendo bendiciones a cambio de todo eso. Bueno, ¿qué dijo Jesús? Vamos arriba. En San Mateo 24, versículo 4, Jesucristo dijo, mire que nadie os engañe. ¿Ok? San Mateo 24, versículo 4. Mire que nadie os engañe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los engaños. ¿Por qué? Los engaños vienen de algo que está en la Biblia. Satanás, que es el padre de la mentira y que hace los engaños, Satanás trae cosas de la Biblia pero trae para nuestros días, pero totalmente fuera de contexto, totalmente fuera, y muchas veces deliberadamente equivocados, de manera equivocada, para engañar las personas. Satanás no va a engañar a las personas con algo que nos lleve a la persona a tener una cierta confianza. No, Satanás va a tratar de engañar como trató de engañar al Señor Jesucristo en la tentación,
Por ejemplo, cuando pasó 40 días en el desierto, el Señor Jesús, con el propio Salmo 91. Bueno, intentó engañarlo de esta manera, pero claro, el Señor Jesús no sería engañado. Y él dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, dijo el Señor. Y lo atrapó con la palabra. Bueno, ahí vemos que para los engaños tenemos que estar bien preparados en la Biblia, en la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a entender algo. ¿Por qué se habla hoy en día de sal en las iglesias? En mi opinión, primeramente, para engañar y para tener ganancias económicas, lucros, para sacar provecho de la fe ajena de las personas, ¿verdad? Mas em base em qual é a base bíblica? ¿Por que lo hacen? Bueno, porque hay textos en la Biblia que hablan de sal, mas hablam, como eu decía, em outro contexto histórico, espiritual, teológico, hablam de outra maneira. Por exemplo, quando em Gênesis 19, Deus está para destruir Sodoma e Gomorra, Deus envia ángeles a hablar con Lot, avisando para que salgan de la ciudad, para que agarren todo y se vayan. Y la Biblia dice que la mujer de Lot volvió atrás para mirar y fue colocada, perdón, se volvió una estatua de sal. Bueno, la Biblia no habla mucho en ese sentido. ¿Por qué una estatua de sal? Mas Deus nunca hace nada por casualidad, nunca. Ahí quedó una estatua que sirvió como de memorial de la desobediencia y por lo tanto la consecuencia, la condenación de una mujer que fue desobediente a una ordenanza del Señor. Tanto que en Lucas 17:32, Dios dice, acordaos de la mujer de Lot. Y ahí vemos, entonces, que la desobediencia, claro, va a generar muerte. Mas ¿por qué la sal, pastor? ¿Por qué la sal? Porque la sal es vista en la palabra de Dios como una forma de condenación. Por ejemplo, Deuteronomio 29, versículo 23, Dios estaba hablando de una condenación que iba a venir sobre la tierra por causa de los pecados. Y en el versículo 23, él dice así, Deuteronomio 29, versículo 23, dice así, azufre y sal abraçada toda su tierra, no será sembrada. Mire, la tierra va a ser abraçada con azufre y sal. Y dice, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra. O sea, la misma condenación que estaba sobre ellos, ahora estaba también aquí Dios hablando. Y Adima y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. ¿Viste? La sal en la Biblia refiere-se a condenación, refiere-se al pecado también, a una condenación por causa del pecado. Y vamos a ver que eso se refiere también a los descendentes de Lot. Mas eso en otro, no quiero detenerme mucho aquí en ese tema, mas el primer punto que yo aclaro, la sal es usada como condenación. Bueno, por eso muchos brujos, y ahí por eso que yo dije al principio de las iglesias que hacen curanderismo o brujería evangélica, porque los brujos hacen eso hasta hoy en día, tomando elementos que están en la palabra, pero usando hoy la sal, principalmente el sal gruesa, para hacer maldad, para hacer ofrendas de maldad, para maldecir personas, o también para hacer limpieza espiritual, entre otros tipos de brujerías. Entonces vemos que esa es una práctica hoy que sigue vigente en la brujería y no en Dios y no en las cosas del Señor.
Otro punto, vamos a 2 Reyes, capítulo 2, el versículo 20 de 2 Reyes, ahora ya cambiando de la condenación, ahora usando, mostrando aquí la palabra que la sal también era usada para purificación. Purificación. Cuando en Jericó, Eliseo pide que le traigan sal para poder, en una vasija, para echar sal en las aguas. Le dicen ahí en este capítulo, le dicen que la tierra, la ciudad es buena, pero las aguas ahí de la ciudad no eran buenas. Entonces, en 2 Reyes, capítulo 2, yo no voy a leer ahora para no tomar tiempo aquí, quizás, pero vemos que en el versículo 21, 22, Eliseo echa sal sobre las aguas y dice el versículo 22 que fueron sanas las aguas, conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces, aquí dice de que Dios habló, perdón, la palabra que habló Eliseo, mas ele usó la sal. Y vemos también que la sal es usada como pacto. En 2 Crónicas, capítulo 13, versículo 5, la palabra de Dios está hablando que cuando David y sus descendientes fueron ungidos, ellos fueron ungidos por un pacto de sal delante de Dios. Levíticos capítulo 2, versículo 13, va a hablar también de que las ofrendas, los holocaustos ofrecidos en el templo por los sacerdotes tenían que ser sazonados con sal. Y Dios ahí también otra vez habla de pacto. Así que vemos la sal siendo utilizada en el Antiguo Testamento de muchas maneras, para condenación, para purificación y también para hacer ofrendas y pacto con Dios. Pero eso quedó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la iglesia, no vemos Dios obrando. En la iglesia primitiva, en el libro de Hechos y en todo el Nuevo Testamento, si el apóstolo se acuerda, o alguno de los siervos, si estoy me olvidando de algún pasaje del Nuevo Testamento, mas por lo que estuve escudriñando, la iglesia del Nuevo Testamento no utiliza nada de eso. Porque Jesús, ahí está, apóstol, Jesús dijo, vosotros sois la sal del mundo. Entonces, ahí va, nosotros somos la sal. Entonces, no tenemos que usar hoy en día ese tipo de práctica. Por ejemplo, los holocaustos, y que antes se tenía que usar sal en los holocaustos, hoy ya no se hace más holocaustos, porque Cristo fue el sacrificio perfecto y definitivo por nuestros pecados. Entonces, muchas de las cosas del Antiguo Testamento no las usamos más. La iglesia de hoy, del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva y hasta hoy, ya no usa más eso, y si no, Cristo hubiese establecido para nosotros ese tipo de práctica. Así que nosotros es que tenemos que ser la sal, tenemos que traer gusto a este mundo, conservar, porque la sal conserva, tenemos que conservar la palabra de Dios y realmente llevar la palabra, sazonar el mundo con la palabra de Dios y no ser engañados, porque eso no va a traer la bendición. Bueno, caminar por la sal, ¿trae bendición? No. Lo que trae la bendición es tener una vida con Cristo, obedecer verdaderamente la palabra de Dios, tener comunión con el Señor y hacer su voluntad, ganando almas, siendo la sal del mundo en el nombre de Jesús. Espero que haya podido colaborar en el nombre de Jesús y que Dios bendiga a todos que están escuchando y que cada uno de nosotros vengamos a ser esta sal que Dios espera que seamos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Tremendo allí la exposición del pastor Domingos Martins, muy bueno.
sin duda que estamos con muchas cosas que se han adoptado dentro de las iglesias que no necesariamente son prácticas cristianas, porque hay una gran diferencia, ¿no? Y acá yo siempre trato de hacer esta salvedad. Jesús no nos envió a predicar la Biblia, Jesús nos envió a predicar este evangelio. Y este evangelio es el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Lean sus Biblias, la Gran Comisión, y será predicado este evangelio a toda criatura. El evangelio. El evangelio es la palabra que se les dio a la iglesia para ser anunciada. Eso en el evangelio, en las enseñanzas de Jesús, no aparece absolutamente nada de esas prácticas de las cuales hacía mención recién el pastor Domingos y las cuales están relacionadas a la pregunta que tuvimos en la noche de hoy al respecto de eso. Tenemos muchas preguntas sobre esos asuntos, sobre el jabón de la descarga, sobre el vasito de agua, sobre tantas cosas. El agüita de la mañana, la duchita del agua bendita. Miren, no se imagina la cantidad de cosas que nos pregunta la gente, pero que realmente no podemos abordar todas las preguntas. No podemos, es imposible, y tratamos de condensar en las más genéricas y las que más se ven, ¿verdad? Las que de pronto pueden ser más importantes. Siempre aconsejamos nosotros a que usted primero hable con su pastor, consulte con su pastor, pregúntele primero a su pastor qué es lo correcto, vaya a la Biblia, agarre la Biblia, abra la Biblia y léala, y va a descubrir allí un tesoro maravilloso que va a salvar su vida, porque la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, nos va a mostrar por dónde ir. No hay error allí. Así que le invitamos a que lea la Biblia, le invitamos a que vaya a su pastor y bueno, y siempre estamos para servirle en Pregunta al Pastor. ¿Por qué algunos, otra pregunta que me hicieron y la voy a responder ahora, así, ya. ¿Por qué algunos de las preguntas que vienen con el nombre sin apellido, generalmente siempre sin apellido, y sin lugar de origen? Porque muchos son pastores que no se atreven a preguntar para no tener problemas en sus concilios o en sus organizaciones, aunque usted no lo crea. Y no es un programa de replay, es la realidad. Muchos pastores nos han escrito que reciben nuestros programas y nos han comentado de que pastores nos han dado testimonio de que programas que nosotros hemos puesto al aire, lo que ustedes, pastores, panelistas, invitados del día de hoy, de pronto están hablando, hay pastores que en este momento lo están enseñando en sus iglesias o lo van a enseñar la semana que viene, y lo que ustedes están diciendo, ellos lo van a tomar muchas veces, y eso es lo que nos dicen muchos. Hemos tomado notas de algunos de los comentarios que han hecho ustedes porque ha sido de bendición para justo lo que nosotros estamos tratando en nuestra iglesia. Gloria a Dios. Tratamos de ser de bendición, no somos perfectos, somos simples mortales, somos hombres de Dios y temerosos del Señor. Así que continuamos con Pregunta al Pastor. Amén. Dios lo continúe bendiciendo. Y solo como una nota curiosa, $200, una escoba para limpiar espiritualmente. Pero por $200, hermano, no compre una escoba, compre una aspiradora. Estas cosas no tienen sentido. Sin embargo, pues, hay personas que por falta de conocimiento de la palabra de Dios son enredadas por personas avivadas, por personas pues, que tienen esa cierta habilidad de enredar, de embaucar a los demás. Observen en cuanto a la sal. La sal en el Antiguo Testamento ciertamente hay muestra de que ciertas ofrendas se salaban. Claro, cuando usted iba a ver, eran ofrendas de carne, cuando se hacían sacrificios. Y la sal como un elemento para preservar y que no se descomponiera, no hubiera una descomposición temprana, se utilizaba. Pero no era un elemento espiritual. No era un elemento espiritual. ¿Qué ocurre? Que cuando cualquier sustancia, sal, azúcar,
perfume, cualquier sustancia que se le atribuye un poder espiritual, va a entrar en un campo de brujería o hechicería. Entonces hay que tener mucho cuidado, inclusive en las iglesias cristianas, ¿sí? De no cometer ciertos errores, enseñar acerca de estos errores. Yo estuve en un servicio en el cual fui invitado, y cuando el momento de las ofrendas, el pastor saca una sábana muy bonita, blanca, la pone al frente, oraron, empezaron las alabanzas, los hermanos venían y depositaban las ofrendas, y yo dije, bueno, gloria a Dios, en la forma, no hay un alfolí específico, no hay una cesta específica, si la quieren hacer así, pues, gloria al Señor. Pero de pronto el pastor saca un tarro de sal y empieza a regar la sal sobre la ofrenda. Yo pregunto, ¿por qué hace esto? Dice, para preservarla conforme a la palabra. Espérese, le dije, pero yo nunca he visto una moneda o un dólar descomponerse para que usted le va a echar sal. Entonces, muchas veces por falta de conocimiento, ¿sí? De tomar un texto y sacarlo fuera de contexto, ocurren estas cosas. Tenemos que tener el detalle, el querer, ¿sí? Hacer las cosas bien. No basta sin el conocimiento de la palabra, porque se pueden cometer errores que pueden ser de tropiezo a otras vidas. Entonces, pues, hay otra parte de la sal. La sal también es tomada como un pacto. Hay un pacto de sal bíblicamente. No tiene que ver nada espiritual. Es un pacto de testimonio más que todo. No es un poder espiritual. No hay un poder espiritual en la sal. Y funcionaba de la siguiente manera. Dos personas pues llegaban a un trato. No había notarios en ese entonces, ¿no? No había un notario donde se iba y o un juez que se iba y se firmaba un tratado, un pacto, una factura de compra sobre algo, y se decía, bueno, vamos a pactar, yo te voy a comprar tu terreno, por decir algo. Hay dos bolsas, cada uno tenía una pequeña bolsa de sal. Así funcionaba el pacto de sal. Entonces, el que vendía el terreno y estaba de acuerdo en la venta y fijaba el precio, por decir, por un ejemplo entre muchos, sacaba un poquito de sal de su bolsa y la ponía en la bolsa de la persona que le compraba. La persona que compraba sacaba un poquito de sal y la ponía en la bolsa de la que vendía. Si alguno de los dos eventualmente después se arrepentía, tendría que romper el pacto de sal. Ahora, ¿cómo se rompe el pacto de sal? Tenía que devolverle exactamente los mismos granos de sal que había puesto en su bolsa. Era imposible detectarlo. Es conocido el pacto de sal y se lleva al matrimonio, ¿no? El pacto de sal se llama. No es que nos vamos a rociar en sal, es que ya nos comprometemos en un punto de no retorno, ¿sí? No tiene que ver nada con echarse sal encima, no tiene que ver nada con caminar sobre la sal, ¿sí? Ni mucho menos pensar que la sal trae mala suerte o trae suerte. La sal no es espiritual, hermano, es un elemento. Lo peligroso es cuando le atribuimos valores espirituales, porque ahí sí se abren campos peligrosos, se abren puertas peligrosas a cosas que no debemos participar. Amén, amado hermano. Dios me lo bendiga. Pregunta al pastor. Amén. Contestándole a la hermana Ángela. La hermana Ángela hace una pregunta y dice, ¿puede un creyente en concubinato, ¿sí?, con un esposo incrédulo tomar la cena del Señor y servir en la iglesia? Es una pregunta sumamente interesante que realmente son varios puntos que tendríamos que analizar. Amén. Serían varios puntos que tendríamos que analizar. La cena del Señor es una conmemoración.
es una conmemoración. Y una conmemoración dada a los creyentes específicamente, ¿sí? Hay varios puntos de vista que se mueven a través de diferentes ramificaciones del cristianismo. Pero realmente cuando nos vamos a la palabra de Dios, se establece, y Pablo hace énfasis en el libro, en la carta a los Corintios, de que es una conmemoración. ¿Sí? Es decir, el creyente en primer lugar va a tener en cuenta, va a considerar, va a recordar, va a conmemorar el sacrificio que Cristo hizo, por el cual hemos alcanzado salvación. En segundo lugar, es una ordenanza a que se comparta congregacionalmente. Habla de la iglesia. En versículos antes, por ejemplo, en capítulo 11, de Primera de Corintios, versículo 18 dice, pues en primer lugar, cuando reunir como iglesia, haciendo énfasis a la cena del Señor. Así que es un acto de obediencia al Señor también. En tercer lugar, hace énfasis a la venida del Señor. Doctrinas básicas, ¿ve?, que deben de estar muy bien marcadas en el corazón de todo creyente. Tomar la cena del Señor y pensar, por ejemplo, en la transubstanciación, de que al tomar el pan y el vino, estos se convierten en el cuerpo de Cristo, es un error. Eso se le llamaría transubstanciación. A los hermanos de la Iglesia Católica, ¿sí?, que comparten de esa manera, pues si vamos a la Biblia, le podremos comprobar que cuando se habla de pensar que en el pan y en el vino está presente Cristo, eso sería otro error. Se piensa que en los elementos, tanto en el pan como en el vino, está el cuerpo de Cristo presente. Eso se le llamaría ya consubstanciación, que es un error también. La tercera línea, que es sacramentalismo, es muy practicada en algunas iglesias, inclusive cristianas, que se cree que cuando se toma el pan y se toma el vino, come el pan y el vino, se recibe algún tipo de gracia especial. Hay gente que dice que recibieron un don en medio de la Santa Cena, o que recibieron algún tipo de poder especial de parte de Dios en medio de la Santa Cena. Bueno, tendríamos que ver qué dice la Biblia exactamente. ¿Ven? Y la Biblia habla de que la cena del Señor es una conmemoración. Es una conmemoración, amado. Amén. Que nos habla acerca de qué. En primer lugar, obediencia. Tomad y comed, dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Amén. En adelante, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, los partió y dijo, tomad y comed. Es una orden. El compartir en la Santa Cena congregacionalmente, porque está estimada para la iglesia, es algo que hacemos por obediencia al Señor, en primer lugar. ¿Sí? También lo hacemos porque reconocemos en Cristo. Reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Reconocemos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para darnos salvación a nosotros. A ver. Y en tercer lugar, es una conmemoración que anuncia la venida de Cristo, amado. Que anuncia la venida de Cristo. Entonces, ¿dónde está la reglamentación para participar en ella? Porque la hermana que nos escribe o que pregunta dice que si alguien es concubinato, casado con una persona incrédula, ¿sí?, puede participar de la cena del Señor y a la vez servir al Señor. Okay. Para resumir un poco este tema sería lo siguiente. Claro que hay normas para participar en la cena del Señor, por supuesto que sí, como todo en la vida. Hay normas y hay reglas de parte del Señor para que haya un orden. Como se hace congregacionalmente, dice 1 Corintios 11, versículo 18.
Se debe evitar que en la iglesia haya divisiones, pleitos, contiendas. ¿Amén? Porque el testimonio es muy importante. Y mucho más si hay incrédulos en medio de la congregación en ese momento. Se habla de no tomarla indignamente, es decir, deliberadamente llevar una vida en pecado y luego públicamente decir haber recibido a Cristo y celebrar la cena del Señor, porque eso puede convertirse en una piedra de tropiezo al no creyente. Al creyente maduro pues sabrá cómo asimilarlo, pero al no creyente hay que tener mucho cuidado, porque se manda una señal de que se puede llevar una vida de libertinaje y a la vez estar pues de la mano del Señor participando y conmemorando un sacrificio tan doloroso como el que le hizo con el Calvario. En tercer lugar, también habla de que no puedes hacerse con un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque habla de la venida de Cristo. Entonces, amada hermana Ángela, usted que hace la pregunta, se lo lleva entonces a un punto de que si está casado o no está casado, puedo entender yo. Alguien que está casado o no está casado, bueno, tendríamos que analizarlo de diferentes maneras. Por favor. ¿Sí? Vea el primer caso. Una pareja que no está casada, que no conoce del Señor y se convierte al Señor. Ambos se convierten al Señor, pero por un tecnicismo legal no se pueden casar, porque en algún momento estuvieron casados y hay algún problema del pasado legal que no han podido resolver, porque es un extranjero en tierra ajena y tiene que ver cómo legaliza sus papeles, pero empieza a llevar una vida con una persona, pero al hacerlo no conocían al Señor y luego se convierten al Señor. Antes escuchaba con mucha atención a la profeta y me gozaba en mi corazón. Amén. A ver, hermano. Como pastor, usted no le puede decir a la persona, no comparta o no conmemore lo que Cristo hizo por usted, porque usted no está casado. En un caso especial. Sin embargo, si es un creyente ya y se casa con una persona incrédula o no se casa, empieza a convivir, bueno, es evidencia, amado hermano, de que la persona que lo está haciendo no ha comprendido lo que es la santidad. Amén. En un segundo caso, entonces sería un mal testimonio para la iglesia o para las personas que ahí se congregan, de que alguien que conociendo al Señor decide deliberadamente llevar una vida en pecado o en fornicación, va a decir luego públicamente al tomar el pan y el vino, yo reconozco lo que Cristo ha hecho por mí, creo que Cristo viene pronto, pero llevo mi vida como quiera. Es un error, porque la palabra exige santidad. Amén. Y la santidad no es un acto religioso, es llevar una vida apartada y obediente al Señor, no es un acto religioso. Entonces, tendría que la persona que está atravesando por tal situación, aquella persona que legalmente no se ha casado, tendría que sentarse con su pastor. Yo les recomiendo que se siente con el pastor con que se congregue, que le explique su situación del por qué no están casados, amén, que oren juntos y estoy seguro que el Espíritu Santo le dará dirección al pastor para guiarle no solamente para saber si puede participar de la cena del Señor, sino también para guiarle para que ponga su vida en orden. La sola palabra concubinato me parece a mí despectiva hacia una mujer. ¿Por qué? Amada hermana Ángela que escribe, explíquele o comparta eso con las personas que le han hecho la pregunta. Al convertirnos a Cristo, venimos a ser hijos de Dios. Eso dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Amén. Como hijo del rey, una dama, como hija
del Señor es una princesa. Las princesas son esposas, no concubinas. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando usted firma un matrimonio, un pacto de matrimonio, no solamente está dando un testimonio público de que quiere llevar una vida en orden, ¿sí? Sino que va a permitir que Dios bendiga una unión formal y correcta. Entonces, el concubinato, o se da mucho ahí, esto se está moviendo en muchos lugares, ¿sí? El miedo al matrimonio, la persona que toma, el hombre que toma una mujer y le dice, vivamos juntos, pero no nos casemos, ¿sí? Porque no vaya a ser que mañana nos separemos. Mire, hermana, si alguien le propone algo como eso, no lo acepte, porque le está diciendo, en verdad no te valoro, no veo futuro contigo, no me interesa una vida contigo, entonces no vale la pena, ¿sí? Y no solamente no vale la pena, sino que va a perder la oportunidad de que Dios bendiga un hogar que le quiere dar sanamente. Se va a ver dos preguntas que le contestamos. ¿Se puede una persona en concubinato participar de la cena del Señor? Hable con su pastor y vea por qué está en concubinato. Si es un tema técnico, legal, yo no veo por qué no. Si es un tema de evidente desobediencia, creo que primero pongan su vida en orden y cada uno escudriñe su propio corazón, no sea que ofenda a Dios a través de un mal testimonio. Hacemos un alto, pastor, y volvemos. No, le decía que van 10 minutos para que por lo menos en 5 pueda cerrar. Ok, ya vamos cerrando. Amén. Así que bueno, en cuanto a casarse con una persona incrédula, pues la Biblia habla claramente que no se une en yugo desigual. Pero si usted se convirtió al Señor estando con esa persona, su testimonio lo va a ganar para Cristo. Así dice la palabra. Amén. Si una pareja, una de las dos personas dentro del matrimonio se convierta a Cristo, uno sí, el otro no, no es causal de divorcio. El que se convierte al Señor a través de la bondad, del amor, la paciencia y el buen testimonio, va a ganar a aquel que no se ha convertido todavía. Eso ha pasado en muchísimas parejas cristianas. Muchísimas parejas cristianas. Amén. Es muy diferente a que una persona creyente se case con un incrédulo. Eso es unirse en yugo desiguales. Entonces, como puede ver, tendríamos que analizar de qué lado está la situación o qué provocó la situación. Y por último, me pregunta de que si una persona que vive en concubinato, ¿sí? con un incrédulo, puede servir al Señor, pues yo no veo por qué no. Todos tienen que servir al Señor. Todos servimos al Señor de una u otra manera. No espere poner el 1000% de su vida en orden para servir al Señor. El Espíritu Santo lo puede ir regenerando mientras usted sirve al Señor. Porque no hay cosa que produzca más gozo y que motive más a cambiar la vida que cuando le servimos al Señor. Eso nos motiva. ¿Por qué? Porque sentimos que trabajamos para el Rey. Y nos motiva a ir mejorando nuestra vida. Es diferente al creyente que se sienta pasivo en una esquina creyendo que ya lo alcanzó todo y no se da cuenta que esa pasividad le va a traer un perjuicio espiritual. Todos estamos llamados a servir al Señor. Todos. ¿Sí? Y estoy seguro, hermano, que cuando le servimos, que cuando le amamos, que cuando nos convertimos a Él, que cuando le damos la oportunidad de que nos restaure, de cuando el Espíritu Santo nos regenera poderosamente, todo en la vida del creyente empieza a tomar forma y orden. Ninguno de los que estamos aquí, ni de los miles o millones de personas que son cristianas en el mundo, ninguno, absolutamente ninguno, se convirtió siendo un santo. No, nos santificamos después que nos convertimos, es decir, el Espíritu Santo empieza a dar forma y orden a nuestra vida. Así que, amada hermana, dependiendo de cuál sea el caso del concubinato, pero sobre todo si aquella persona que está en concubinato pero está luchando por poner su vida en orden,
¿por qué decirle que no? Amén. Si hay una persona que no ha podido legalizar su matrimonio, pero está haciendo todo lo posible por legalizarlo, bienvenido sea. Amén. Porque en su corazón Dios pesa la intención. Que permítame decirle algo, y no quiero que nadie se ofenda al escuchar. Hay personas que por fuera aparenten y todo legalmente parece estar en orden, pero ¿cómo está su corazón? Nunca nos olvidemos que Dios va a pesar las intenciones de nuestro corazón. Amén. El que está, pues, en una situación desbalanceada espiritualmente, ore al Señor y verá que Dios va a poner su vida en orden. Amén. Pero el que le quiera servir al Señor, que le sirva con amor y gozo. Y que permita que en medio de servir, el Señor ponga también su vida en orden si es necesario. Sea de una forma o de la otra. Acérquese a su pastor local. Converse con él. Ábrale su corazón. Y si está casado con una persona incrédula, ore por ella. Hable con ella. Muéstrele el amor de Dios. Y su testimonio va a ser la mejor predicación. El problema es que hay personas, mujeres u hombres, que llegan a la casa, golpean con fuertes versículos bíblicos y su actitud es más agresiva que inclusive la misma persona incrédula. Vamos, hermano, con amor, con bondad, con el fruto del Espíritu, se ganan almas. Y cuanto más aquellas que viven con nosotros. Amén. Entonces, amada hermana Ángela, la mejor predicación que una mujer creyente le puede dar a una esposa incrédula no es recitarle los versículos bíblicos, porque esa persona incrédula no los va a entender. Es el reflejo de la gracia de Dios en su propia vida. Es vivir la palabra con amor. Eso impacta más que muchos sermones. Amén. Pues espero poder haberle contribuido y haber contestado esa incógnita que deja o esa pregunta que escribe al programa, valga la redundancia, pregunta al pastor. Amén. Dios lo bendiga. Bendiciones desde Panamá. Muy bien, tremenda la exposición allí del pastor Juan Bonilla desde Panamá. Y qué importante es entender eso. Qué importante es entender eso. Yo como varón, como hombre, muchas veces he hablado con hombres que tienen, hombres no creyentes, que sus esposas van a la iglesia de pronto y el comentario es, se volvió loca, por ejemplo, y viceversa, porque justamente a veces las actitudes no son las mejores. La palabra del Señor nos enseña que el marido no creyente se santifica en la mujer creyente y viceversa. La mujer no creyente se santifica en el marido creyente. Y eso lo puede leer usted en su Biblia en Primera de Corintios. Allí, sin ningún error sin ningún lugar a error, Primera de Corintios 7, usted va a encontrar allí que dice en el versículo 13, dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Esto es tremendo. O sea, es palabra de Dios. Debemos ser temerosos los cristianos si por alguna situación, como lo dijo muy bien el pastor allí, la otra parte de la familia, el esposo o la esposa, no comparte nuestra fe, porque nosotros le estamos siendo de bendición o de tropiezo, como bien dijo. Y cuidado, porque si le somos tropiezo, daremos cuentas a Dios por eso. Porque es un alma. Es un alma. Pastor Rubén, ¿qué iba a decir? Muy claro lo que el pastor Bonilla mencionó. Estamos aprendiendo nosotros también mucho. Y cuánta sabiduría tenemos que tener los pastores para aconsejar a
a las personas. Son individuos amados por Dios. Y cada vida tiene su camino. Y establecer una regla general es bastante complicado y podemos equivocarnos. Particularmente a mí me ha servido no usar la Santa Cena como un elemento de disciplina o castigo. Especialmente prefiero esto que mencionaba el pastor Juan, de poder hablar con las personas cuando vemos que está en una situación por ahí que lo puedan otros ver mal. Y tener en cuenta esta característica de que todos venimos de un mundo, de una cultura y de un trasfondo muy distinto al que nosotros estamos acostumbrados. Pero creo en la autodisciplina. En algún momento no he tomado la cena del Señor. Pero no es que mi pastor me lo prohibió, sino que, como dice la Biblia, examínese, pruébese. Y entonces mi recomendación para todas las personas, para que esto no sea una costumbre más, una cena más, un recordatorio más, sino poder verdaderamente tomar ese momento como una oportunidad para examinarnos, para ver realmente dónde estamos parados delante de Dios y en la comunión con la iglesia. Me parece que el Señor no solamente quiere que recordemos, sino que en ese momento podamos crecer en esa fe y en esa esperanza de esperar al Señor Jesucristo y también prepararnos en santidad y en la comunión que requiere el Señor, porque la iglesia es un cuerpo. Me parece que estas cosas de no usar la cena del Señor como un elemento disciplinario, lo sugiero a los pastores y también a las personas, pero sí cada uno poder examinarnos para tener una autodisciplina y abstenernos de tomar del pan y del vino si es necesario. Esa es mi agregado. Sí, fíjese qué curioso, pastor. Fíjese qué curioso. Herate veíamos el ejemplo de la sal, de cómo hay personas que ven la sal como algo milagroso, ¿sí? Dentro de una congregación X le dice, bueno, con la sal, si caminas o si te pones sal encima, tu vida se va a transformar, se va a santificar. Pero lamentablemente hay personas, hay hombres o mujeres, ministros, que venden la Santa Cena y creen la persona que al comer el pan y tomar el vino ya se santificaron, que sus pecados son borrados en ese momento. Esto Y es echan a tremendo. un lado, sí. Entonces, hay muchos aspectos de la cena del Señor que tendríamos que analizar, me parece, ¿verdad? Bueno, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios. Queremos responder la pregunta a Pablo y Beatriz. Preguntan, ¿quiénes son los 144.000? ¿Y qué diferencia hay con los sellados por el Espíritu? Linda pregunta, buena pregunta. La palabra de Dios dice que estos 144.000, la misma Biblia da la respuesta. En el capítulo 7, el Señor habla de los 144.000 sellados. Pero cuando vamos al capítulo 14 de Apocalipsis, fíjese que estos hombres, o estos 144.000, escogidos por Dios, dice la palabra de Dios que estos 144.000, capítulo 14, versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Escuchen, son hombres que se guardaron para Dios, son hombres que Dios escogió, porque Dios elige. La elección es de Dios. Él es el que llama, Él es el que santifica, Él es el que purifica.
Él es el que tiene hombres que han tomado la decisión en el corazón de apartarse para Dios, vivir para Dios, teniendo ese don de continencia que tenía el apóstol Pablo, quien no llegó a tener mujer, según dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia que estos 144.000 no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, se guardaron para el Señor en cuerpo, alma, mente y espíritus. Bueno, gloria al Señor, si uno tiene en el corazón esta decisión de guardarse para Dios, dice, Señor, me guardo 100%, vivo para ti, entrego mi cuerpo al servicio tuyo, quiero consagrarme. Es muy buena decisión, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Fíjese la perfección de estos 144.000. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. Estos siguen al Cordero, estos fueron fieles al Señor. Tomaron la decisión de no apartarse ni a diestra ni a siniestra, de guardarse para el Señor con todo su corazón. Y qué buena decisión. Dios conoce todas las cosas. Por eso es que nosotros no debemos ignorar que Dios es soberano, y Dios da su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es tan poderoso que nos ayuda a vencer las obras de la carne. Nuestro Señor Jesucristo vino en cuerpo de carne, y Él se guardó para Dios 100%. Él era santo, sin mancha, sin arruga, perfecto, recto. Dice que no había mentira en su boca. Y estos 144.000, dice la palabra de Dios, dice en el capítulo 14, versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Fíjese, estos no mienten, estos viven una vida santa en la presencia de Dios, y estos son guardados por el Señor, protegidos por el Señor, son primicias de Dios, son hombres que el Señor los ha elegido para Él. Y esto es maravilloso porque es palabra de Dios. ¿Y cómo queda la situación donde los testigos de Jehová dicen que son ellos los 144.000 salvados, los 144.000 que entrarán en el cielo? Pero la palabra de Dios no dice eso, no dice eso, sino que estos son hombres que Dios ha guardado, que Dios los tiene preparado para estos últimos tiempos, según la Biblia dice que son de la tribu de Israel, dice la palabra de Dios. Pero yo quiero detenerme ahí, ¿no? Que el Señor dice en el libro de Romanos que los gentiles entrarán en plenitud lo que tengan que entrar para la salvación, y luego dice que todo Israel será salvo, dice la palabra de Dios, porque también ellos serán salvos por gracia, así como nosotros somos salvos por gracia. También no es por obras para que nadie se gloríe, no es para que uno diga, bueno, yo soy más santo que el pastor Raúl, soy más santo que el pastor Huesú, soy más santo que el pastor Juan Bonilla. No, acá el que nos santifica es Dios. Por eso es una decisión que uno toma en el corazón. El Señor dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, le habla a su pueblo Israel, dice, me acuerdo de tu juventud, me acuerdo cuando eras santo para mí, dice el Señor. Que bueno, ¿no? Ellos que andaban en santidad, andaban en rectitud, Dios los guardaba, los protegía, los defendía, y todos aquellos que querían hacerle algún daño, dice que el Señor los destruía. Bueno, vamos a agradar a Dios, es mejor, dice la palabra, agradar a Dios antes que a los hombres. Así que bueno, ¿y qué diferencia hay con el sellado del Espíritu Santo? Es que ellos también reciben el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Esto no es obra humana, es obra divina, y el Espíritu Santo es espíritu de gozo, de paz, de vida. Así que usted tome la decisión, como estos 144.000, guárdese para Dios. Apártese de la mentira, apártese del pecado, apártese de todo lo que puede alejarte de la presencia de Dios, y de parte de Dios usted tendrá recompensa en aquel día. Esta es mi posición, Pastor Raúl Ponce. Muy bien, muy bien. Tremendos expositores la noche de hoy, muy lindas respuestas hacia preguntas muy variadas, y estamos preparando un programa especial
el cual estaremos emitiendo en las próximas semanas. Esté muy atento porque se viene mucho más de Pregunta al Pastor y sin duda será de gran impacto. Recuerde, busque a Dios, busque el consejo de Dios, busque el consejo de su pastor, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, le invitamos a que lo haga, que va a ser la mejor decisión de su vida. Desde el Pregunta al Pastor será hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.